Bueno, muy buenas. Bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo de la calciocolina P, que algún compañero me preguntó y justo como hoy la estoy poniendo, pues prefiero explicaros cómo lo hago yo. Bueno, los bebederos que habéis visto en la pila con lejía son los bebederos que habitualmente utilizo en muda. Son unos bebederos bastante grandes y me sirven pues para no tener que cambiar el agua todos los días. Si puedo se los cambio igualmente, ¿vale? Son, como digo, bebederos bastante grandes y para los pájaros que tengo en cada uno de los módulos, pues con uno es suficiente, ¿vale? Además, así el agua no se calienta tanto. Aquí, además, como sabéis, la temperatura máxima que ha habido en el aviario, ojo, hablando de todo el año completo, estamos hablando de 28,8. Esa es la temperatura máxima que hemos tenido aquí. Bueno, de hecho, os lo puedo enseñar. Mirad, no quiero mover el vídeo muy deprisa. Fijaos, el mínimo de humedad que ha habido aquí es 30%. El máximo es 71%, pues algún día que haya fregado los baldosines o algo así. Temperatura actual 28,1. La temperatura mínima fue cuando vine a la casa y traje el aviario, que no estaba puesta ni la calefacción ni nada. Fue invierno, 17,2. Alguno que sigue el canal hace tiempo se acordará. Y la temperatura máxima es 28,8. Esa es la temperatura máxima que ha habido aquí durante todo el año, todos los meses. Uy, va, que se pone borroso. Entonces, claro, yo no tengo a lo mejor la necesidad que tenía antes, por ejemplo, al principio de los tiempos, cuando yo tenía el aviario en el huerto, pues claro, el agua era cambiarla por la mañana y si podías por la tarde, pues otra vez, porque estaba imbebible. Entonces ahora ya no es esa situación y, como digo siempre, cada uno tiene que adaptar un poco el aviario, o mejor, lo que hace en el aviario a las condiciones del aviario, ¿vale? Bueno, pues el tema de la calciocolina P. ¿Cuándo le doy yo la calciocolina P? Pues se la estoy dando, que sabéis que he vuelto ahora ya a mi método tradicional, se la estoy dando cuando se la daba antes. ¿Qué quiere decir? Durante todo el año yo se la doy una vez al mes, ¿vale? La pongo a lo mejor 2 días o 3 días. Y luego cuando estamos en el periodo de preparación para la cría, de que ya estamos, bueno, pues terminando los concursos y ya centrados en los machos separados, de las hembras y demás, ahí lo que hago es ponerla el fin de semana, los 2 días del fin de semana, pero siempre, ¿vale? O sea, todas las semanas 2 días de calciocolina P, todas las semanas 2 días de calciocolina P. Así es como lo hacía yo, me iba bien y así es como lo estoy haciendo ahora, lo voy a seguir haciendo, ¿vale? En cuanto a la calciocolina P, bueno, pues yo también os digo, mirad, el fabricante, a ver qué nos dice. Uf, es que, a ver cómo lo hago para ese enfoque. Vale, mirad, pone 20 gotas, o sea, 1 mililitro, por bebedero de 50 mililitros. O 2 tapones para 1 litro. 2 tapones para 1 litro. Bueno, pues yo lo que hago es 2 tapones por litro y medio, ¿vale? Yo cojo una botella de litro y medio, la lleno como vienen, hasta aquí más o menos es el litro y medio, ¿vale? Y yo le echo aquí 2 tapones. En realidad estoy por debajo de lo que me recomienda el fabricante, pero es que siempre lo he hecho así y así lo voy a hacer, ¿vale? No me complicó la vida. 2 taponcitos, además es muy relativo, el tapón hasta donde lo rellenamos. Es que a mí lo de las dosis, la verdad es que siempre me hace mucha gracia, porque como te das caso, verdad del fabricante, casi todos los productos, por ejemplo, son 10 gramos por kilo de pasta. Pero entonces, joder, de verdad todos los productos los fabrican a esa proporción. O por ejemplo, cuando echamos los 50 gramos de Foniopadi por kilo de pasta, o los 50 gramos de micropipa por kilo de pasta. Bueno, no todas las... No importará que le echemos un poco más o un poco menos, tampoco pasa nada, ¿vale? Yo con eso la verdad es que no suelo ser muy riguroso, ¿vale? Y menos con echar semillas a una pasta, tampoco pasa nada si te queda un poco más de 50 gramos, echarle un poco más. Yo de hecho hay muchas veces que voy con prisa y ni lo peso, ¿vale? Y aquí, en las cosas que son un poco químicas, o que son químicas, que vienen preparadas de laboratorio o de una marca, como puede ser eso, o el choque vitamínico, que son las únicas cosas que estoy utilizando ahora de bote, estas 2 cosas, el choque vitamínico y el calciocolina P, no utilizo más cosas, pues procuro ir un poco por debajo de lo que marca el fabricante, ¿vale? Eso es lo que hago.
¿Me quedo corto? Bueno, pues me quedo corto. Tampoco pasa nada porque también tienen, como sabéis ya, fruta y verdura. Creo que ahora tienen algo de melón porque me sobraba algo de melón ayer y se lo puse. Melón fresquito y ya está. La verdad es que no se lo han comido muy allá, o por lo menos no en todos los jaulones. Pero bueno, eso era básicamente lo que quería contar en este vídeo y cómo utilizo yo la calciocolina P. En cuanto a ¿para qué vale la calciocolina P? Bueno, la calciocolina P, aparte de que es pues algo que te aporta un poco de calcio, según tengo yo entendido, ¿vale? Que te aporta calcio y además viene en la composición, no sé si lo veis, ¿vale? Tiene calcio, además aparece 2 veces, no soy químico, pero pone ahí cloruro de calcio y calcio glicerofosfato. Bueno, pues ya está. Aparte de eso, bueno, pues tiene cloruro de colina, tiene magnesio, tiene zinc, tiene cobre y bueno, pues dicen que va bastante bien. Es un protector hepático, un limpiador también del aparato digestivo del pájaro. Pues yo la verdad es que la calcicolina P no es un producto que sea de ahora, nuevo. La calcicolina P ya lleva mucho más tiempo que casi la alpiste, vamos, si me apuras. Yo la he visto hace mucho tiempo, muchos años. Entonces lo estoy usando, ¿vale? La dejé de usar, como ya sabéis. No usaba calcicolina P porque me basaba mucho en aquel fabricante de turno que usaba de pienso, pues más o menos todos los productos que te recomendaban, pues sea lo que yo hacía, o aquellos protocolos naturales, pues eso era lo que yo hacía. Y ahora no, ahora estoy haciendo lo que hacía prácticamente con mi abuelo, y como sabéis, pues la calcicolina P es una de las cosas, ¿vale? A mí no me va mal con la calcicolina P, tampoco sé, la verdad, si es un producto súper necesario o no. Luego hay otra cosa con la calciocolina P, que dicen que quita el color a los pájaros porque les limpia, o sea, como es un limpiador, y yo le estoy dando pigmento rojo ahora, pues que es perjudicial para el color rojo, no lo van a coger tan bien como yo la verdad es que se lo he dado toda la vida y los pájaros me han pigmentado bien, no he tenido problema, tampoco le estoy dando calciocolina P todos los días, ¿vale? Así es que para lo que se lo doy, yo creo que tampoco le influirá demasiado en que no cojan el color rojo, ¿vale? Y como digo, yo la uso, no sé hasta qué punto es imprescindible, me imagino que no, y que habrá otros productos naturales que lo sustituyan, pero es una de las cosas que yo he querido incorporar de nuevo, más que nada por volver a como lo hacía antes, ¿vale? Así que nada más, no me enrollo más, ¿vale? Que al final van saliendo temas satélites alrededor y no paramos, ¿vale? Ahí dejo los pajarillos con sus cantos, ya veis cómo están, en cuanto enciendo la luz se ponen nerviosos a cantar, se me van a estropear los machos que tengo por ahí arriba, así es que la luz la verdad es que la enciendo para el vídeo. La vamos a quitar ahora mismo en cuanto pare y listo. Venga, un saludo, adiós.